Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Viva la Vida. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Si este episodio o uno de los anteriores te ha gustado o te ha ayudado o servido, me encantaría que compartieras esto con alguien. Es la mejor manera para ayudar al programa. Entonces puedes escucharnos desde Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, no sé dónde lo estés escuchando, pero cual sea tu plataforma de preferencia, puedes escuchar y puedes compartir con otros. Puedes comentar y compartir con nosotros o con las demás personas. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha dejado cada uno de los episodios? Y estaremos felices leyéndote, porque si son comentarios es obvio que te vamos a leer. Así que vamos a estar muy felices leyéndote y sabiendo que está dejando este proyecto. Así que nada, bienvenidos. ¿Y qué les parece si empezamos? Este es un nuevo episodio, el episodio 10. Y es un episodio interesante porque es un episodio que he tratado de hacer desde los últimos meses, desde los últimos 2 meses. La idea central o general fue para septiembre, sacarlo al aire en septiembre por el tema de amor y amistad. Pero cosas llegaron, cosas pasaron, se retrasó. Y la verdad es que quería dejar un episodio o una serie de episodios bastante fuerte, o por lo menos bien construidos o bien cimentados, y no, mejor dicho, con más trabajo. Quería complicarme la vida a mí mismo. Entonces dije, no, esto tiene que llevar trabajo, tiene que estar muy bien elaborado este episodio, en el cual quiero hablar sobre amor. Así es, vamos a hablar de amor. Pero, ¿por qué amor? Bueno, en septiembre normalmente celebramos lo que es, por lo menos en Colombia, lo que es amor y amistad. Entonces celebras el amor con otros, celebras tu amistad con, pues, tus amigos, obviamente. Y se generan juegos como lo es Amigo Secreto, un juego donde muchos se reúnen, sacan papelitos y al sorteo sacas a un amigo tuyo. No le puedes decir quién es, pues porque es amigo secreto. Siempre tiene que haber secreto de quién te salió y establecer una fecha puntual donde entregarle un regalo a este amigo que sacaste en el sorteo, ¿no? Mientras llegas a esta fecha tienes que ir endulzando, dándole dulces y detallitos que de igual manera se mantengan en secreto, que no muestren quién eres, o sí, que lo sacaste, mejor dicho. Y es por esto que dije, me gustaría hablar del amor y la amistad. Bueno, no tanto de la amistad, del amor, sinceramente, solo del amor. Pero normalmente en septiembre se tiende a hablar del amor solo como amor de noviazgo, amor de parejas, amor de matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de amor. Entonces, el que le gusta, cómo conquistar a la chica o al chico que le gusta, cómo llevar mejor tu relación de noviazgo o cómo construir las bases para una relación de noviazgo. Y es como, ok, o sea, sí entiendo que amor tiene que ver con otra persona, pero, pero no solo eso es amor, ¿no? No solo tiene que ver con noviazgo o matrimonio. Y podríamos decir, para celebrar noviazgo y matrimonio existen fechas como San Valentín. En febrero puedes ir allá y celebrar noviazgo, pero no puedes reducir tanto lo que es el amor, no puedes simplificarlo
o conceptualizarlo solo dentro de una relación amorosa. Entonces dije, ¿por qué no hablar del amor? Y aquí estamos en el episodio 10. Seguramente vendrán unos cuantos episodios más que tengan que ver con esto, porque creo que en un solo episodio no, se nos queda corto, pero cosas que no sé cómo decirlo, pero acá no te voy a decir cómo amas, ¿no? ¿Cómo puedes amar? No hay una regla establecida para el amor. Entonces seguramente no hablaremos en esta ocasión de eso. Seguramente no hablaremos de muchas cosas que esperas que hablemos del amor. Sin embargo, creo que podremos tratar el amor de una manera muy puntual y muy práctica. Pero este episodio solo funciona como la introducción para eso, para hablar del amor. Y para empezar me gustaría leer Marcos 12, versículo 28 al 34. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama. Esperen, creo que si ustedes no escucharon bien, lo voy a repetir, o de pronto yo no leí bien, pero lo voy a repetir. Ama. Bueno, ya voy a dejarlo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Así que el maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. ¿Saben? Al inicio de los orígenes de los pueblos, del pueblo de Israel, hay una transición de esclavitud, ¿no? Hay una transición donde son esclavos de Egipto, y hay una transición de liberación, donde Dios libera a su pueblo para darle una tierra, un lugar geográficamente específico a este pueblo, donde pudieran habitar y donde se pudieran, no sé, concentrar. Soy malo en contextualizando, lo sé. En fin, y en el recorrido a esta tierra donde se puedan, no sé, establecer como nación, Dios les da una serie de mandatos a este pueblo, más o menos así como unos decretos a llevar. Y es interesante porque estos decretos empiezan a regir a Israel. Es como una constitución, más o menos. Creo que ya hemos hablado de eso en el primer episodio un poco. Pero básicamente Dios les da estos mandamientos y son específicos para que puedan llevar un estilo de vida determinado. Son el pueblo de Dios y tienen que vivir como aquel pueblo de Dios, tienen que demostrarlo, ¿no? Bueno, si no me entienden, son estos 10 mandamientos que todos conocemos y que todos hemos roto.
básicamente, pero no se quedan solo en 10 mandamientos, eso es muy poco. En realidad fueron casi como 613 mandamientos. Y esta ley también se le conoce como ley, no solo mandatos. Esta ley que lo que quería comunicar a este pueblo y lo que quería que el pueblo siguiera fue una serie de rituales y costumbres. También la ley traía algo así como temas de justicia social y moralidad. Entonces hay un pueblo que se empieza a regir por estas prácticas, estos decretos, ¿no? Situados. Pero hay un problema y es que no los cumplen, los desobedecen. Y si vas a la Biblia, si vas a este libro, vas a encontrar que prácticamente durante mucho tiempo el pueblo no iba a obedecer esta ley. Lo que hace que en momentos Dios se aleje y por sus propias fuerzas el pueblo llegue a ser derrotado contra otras naciones y conquistado. Entonces el pueblo, ya hablando de las personas, no si te imaginas geográficamente, no, sino no estoy hablando geográficamente de la nación, sino ya el pueblo, las personas pasaban a ser esclavas de otras naciones. Si vas a la Biblia, realmente vas a encontrar que Israel es un pueblo que siempre ha tenido varias etapas de esclavitud. Es un pueblo donde entra en esclavitud, Dios lo libera, vuelve a entrar en esclavitud, Dios lo libera. y hay un tiempo de esclavitud que es como el más, no sé, conocido, y es el tiempo de exilio de Israel, donde salen de Babilonia, es destruido el templo de su país, de su ciudad donde adoraban a Dios, y son deportados a la ciudad de Babilonia. Creo ya también tuve la oportunidad de hablar respecto a esto en el episodio de una ciudad fantasma, donde doy, creo que, más detalles. Pero es interesante este punto porque es ahí donde el pueblo logra apegarse un poco más a esta ley. Entonces vienen circunstancias y momentos que hacen que empiecen a apropiarse de este libro, de estos serie de mandamientos y de historia al pueblo. Entonces vienen a nacer prácticas particulares, bueno, no a nacer exactamente en ese tiempo, pero sino que eran prácticas que ya se realizaban antes de ese tiempo de esclavitud, pero se llegan a formalizar más, no formalizar, sino a fortalecer más. Se vuelven un poco más exigentes a estas leyes. Entonces van a venir prácticas particulares como, voy a mencionar 3. La primera sería la circuncisión. No puedo ser muy específico en qué trataba la circuncisión, pero básicamente era cortar parte del prepucio de los genitales masculinos como un signo de la alianza entre Dios y el pueblo desde el inicio, desde que nació el pueblo con Abraham, ¿no? Y sin embargo, el judaísmo rabínico, una de las ramas del judaísmo que nacieron a partir de este exilio, viene a darle mayor importancia y le viene a darle un valor mucho más trascendental, que es el valor salvífico. Entonces, judío que no estuviera circuncidado más o menos era judío que no era salvo por Dios. Y esto en realidad, pues, tiene problemas después, porque persona no circuncidada era realmente un poco, no sé, discriminada, señalada dentro de la sociedad. Entonces todos los judíos tenían que llevar más o menos
a cabo la circuncisión hacia los, no recuerdo, 8 días de nacimiento, si no estoy mal. Y básicamente era eso. Ah. La circuncisión era uno de los más importantes decretos que tenían que seguir, uno de los mandatos más importantes. Pero entonces había otro que era el día de descanso. Y el día de descanso era sumamente importante y tomó mucho valor en este tiempo de exilio porque las fiestas de Israel ya no podían celebrarse. Estaban en otro país, estaban en otra cultura, entonces corrían el peligro de adoptar el culto de los babilonios. Corrían el peligro de dejarse influir por las costumbres del país. Entonces hacían un día de fiesta semanal. Ahora, no es un mandato, no es una práctica que hayan adoptado desde el exilio, sino que fue un mandato que les fue dado mucho antes, desde la liberación de Egipto, que les mencionaba un ratito antes. Pero entonces se tomó como un elemento clave para la religión judía. Y la práctica empezó a tomar elevada espiritualidad. Porque observar el sábado era básicamente imitar a Dios. Si Dios tomó un día de descanso en la creación del mundo, el pueblo también iba a tomar un día de descanso para dedicarlo a su Señor. La tercera práctica particular eran las prescripciones alimenticias. Entonces los fieles de la ley se sometían a ciertas prescripciones alimenticias que marcaban culturalmente la santidad del pueblo, que por su contacto con el Dios Santo, pues tenía que separarse de todo lo que Dios declarara impuro. Entonces tenían ciertos límites de animales que comer, no todos los animales podían ser sacrificados para el alimento. Tenían ciertos animales específicos porque estaban en un territorio y en una época específica. También, no solo porque la idea era ser santo como su Dios, sino porque en esas circunstancias en las que vivían, no viven en la actualidad, donde pueden, no sé, preparar cada alimento para el consumo de las personas en las fábricas y empresas. Ahí era a lo que era. Mate el animal, córtelo, quémelo, listo, ya está cocinado, bueno, cómaselo. Entonces no era tan higiénico y tan saludable comer ciertos animales. Asimismo, como les decía, estas prácticas de moral, habían ciertas circunstancias en que cuando una mujer le llegaba su ciclo menstrual, tenía que ser apartada cierta cantidad de días. No porque fuera anormal, no me vayan a malinterpretar, no es porque fuera anormal, no es porque fuera algo raro y extraño, algo enfermo, sino porque tenía que cuidarse. Asimismo, las personas que estaban enfermas con, no sé, cosas como lepra, entonces estas personas tenían que separarse cierta cantidad de días por cuidado, por temas de salud y de higiene. En esos momentos no se podía realizar una vacuna para todo el pueblo si se llegaba a transmitir un virus y nacer una pandemia. Tenían que separarse y a cierta cantidad de días volver a reintegrarse al resto del pueblo. Pues no era como que los sacaran totalmente de todo el país. De que, ok, usted apártese en su casa, usted apártese en su cuarto. Y creo que todos hemos llegado a experimentar eso gracias a la pandemia del 2020. Usted le dio COVID, apártese porque si no va a contagiar a toda su familia. Entonces, el tema con los alimentos no estaba mal. De hecho, no es algo malo, pero venía un problema con ese mandato y es que no todos
los países practicaban ese mandato, esa práctica en particular. ¿Sí? Entonces, si un judío salía de su país, pues se iba a encontrar con más culturas y sociedades donde iban a comer todo tipo de animales y eso iba a ser chocante para ellos. Y el apego a la ley para el judío, incluso todavía, para ser auténtico, tenía que implicar ante todo un comportamiento práctico. Es decir, si no llevabas esto que te acabo de decir y muchos más mandamientos a la práctica, pues no pasaba nada, no. En serio, era ser fiel a la ley. Era aprenderse todo de memoria y no ponerlo en práctica, era como simplemente no hacer nada. Y la cuestión no es que llevaran la ley al pie de la letra, realmente es un pueblo y nacieron, no sé, maestros de la ley que la llevaban esta ley al pie de la letra a tal punto que, que tristemente llegaban a malinterpretarla. Entonces la cuestión no era que la siguieran, la cuestión es que no la interpretaban de la manera correcta, lo que hacía que no cumplieran su propósito. Entonces, lo que debía unir más al pueblo, esta ley, pues básicamente los tenía divididos socialmente. Ahora, no porque la ley, no porque está listado o libro con decretos y mandamientos estuviera mal y no tuviera sentido. ¿Cómo vas a apartar a una mujer que está en tiempo de menstruación? ¿Cómo vas a apartar al enfermo? ¿No? ¿Cómo vas a tomar a un niño varón y lo vas a circuncidar? Eso no tiene sentido. Y no es que la ley no tuviera sentido, les acabo pues de explicar por qué lo hacían, ¿no? Lo que ocurría es que la llevaban a tal punto que ni siquiera se cuestionaban el por qué. Y la terminaban siguiendo al pie de la letra a tal punto que llegaba a discriminar y a polarizar toda la nación. Entonces la mujer era apartada, los pecadores eran masacrados, el enfermo era apartado. El día sábado, que era el día de descanso que les acabo de contar, ese día no se sanaba a nadie, no se podía ayudar a nadie, porque estoy descansando, déjame adorar a Dios. Entonces llega Jesús y se empieza a acercar a los enfermos. Empieza a sanar a todo hombre que fuera por ahí en la calle y estuviera enfermo y pidiera su ayuda. Entonces Jesús empieza a comer con los ladrones. Entonces Jesús empieza a sanar en día de descanso, en día de reposo. Entonces Jesús empieza a hablar y a darle importancia a las mujeres. Y es curioso, ¿no? Jesús vino a cumplir la ley. Esa ley da al pueblo. Y es en este momento donde cobra sentido la ley, ¿saben? Y le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver, si eres, no sé, tan importante como todos lo dicen, a ver, y si sabes tanto de la ley, si sabes tanto de, no sé, teología, si sabes tanto de doctrina, si eres tan creyente como dices, si eres el Hijo de Dios, ok, ¿cuál es el primer mandamiento? En otras versiones dice, ¿cuál es el más importante? Y Jesús dice, solo hay un Dios. Ama a tu Dios. Y ama a las personas como te amas a ti.
Y es interesante porque no solo responde cuál es el primer mandato, no responde cuál es el más importante solamente. No resalta uno dentro de los 613. Simplifica y los resume en uno. O sea, toma toda la ley, los 613 mandatos, y toma el sentido de todo esto, el por qué hacían lo que hacían, y lo simplifica en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y ama a los demás como te amas a ti. En Jesús se cumple la ley, amigos, porque Jesús encontró cuál era la finalidad y el propósito de la misma. Amar. Amar. Y los maestros le dicen, ok, es correcto. O sea, los maestros sabían esto, sabían este mandato y lo identifican y dicen, sí, estás en lo correcto. Entonces mi pregunta es, si sabían que el sentido de la ley era el amor hacia Dios y a las personas, ¿por qué iban en contra de lo que Jesús hacía? ¿Por qué les provocaba tanta ira? ¿Saben? Porque la vida no cobra sentido en lo que haces únicamente. La vida cobra sentido en cómo haces lo que haces y con qué fin lo llevas a cabo. Ok, está bien cumplir la ley. Y estas personas, el judío y los maestros de esta ley, los escribas, estas personas que eran tan estudiados y que siempre querían que todo el pueblo llevara estas leyes a cabo, la llevaban a cabo la ley, pero ignoraban su propósito y su fin. Entonces no sanas a personas en sábado porque ya sabes, es día de descanso. Y es interesante porque en una de estas ocasiones cuando Jesús va a sanar a un enfermo, en sábado se voltea, los mira a ellos y les dice, la ley dice que está malo hacer lo bueno en día de descanso. La ley te impide hacer lo bueno en día de descanso. A lo que hoy es, ¿qué principios o no sé, doctrina o no sé, qué ética te ha regido por toda tu vida desde pequeño? Y la has llevado a cabo, no sé, como esos consejos que daban la abuela y los padres. Eso que escuchabas en las calles, en los noticieros, incluso en las iglesias. ¿Cuáles son esos principios que llevas a cabo hoy? ¿Y cuál es el fin de ellos? Y hoy creo que no me voy a poner solo... ¿Saben? Mi punto dentro de todo esto no es estar a favor o en contra de cristianos. Estar a favor o en contra de sociedad. No me voy a poner hoy... Y mi fin en ningún episodio es ponerme de parte de alguno. Porque sociedad comete errores, como cristianos cometen errores. Y a veces somos tan estrictos y tan radicales en nuestras decisiones que no sabemos a quién le estamos haciendo daño o a quién no. A quién estamos afectando con los actos que hacemos, con lo que llevamos a cabo. Ok, no estás de acuerdo con homosexualidad y prostitución, pero rechazas al homosexual y difamas sobre la prostituta. Haces lo que dice la ley, pero ignoras su finalidad. Déjame preguntarte, ¿a qué costo? Odias la injusticia y la mentira, pero cuando se trata de ti, o intentas sacar el mejor provecho de la situación. ¿A qué costo? Hablas de generosidad, pero tomas la porción más grande del pastel. Tomas la cantidad más
amplia de dinero. O, ya sabes, no hay que juzgar, pero colocas etiquetas a todo el mundo por simplemente no creer lo que tú crees. O pecador, o gay, o mentiroso. ¿A qué costo? ¿De qué sirve seguir al pie de la letra el orden de las cosas si estamos rompiendo con su finalidad y su propósito? ¿A qué costo seguimos lo que dicta la sociedad o política o religión si no amamos, si no ponemos por encima el amor a los demás? ¿Saben? Jesús fue tan criticado y tan perseguido por lo que hacía, pero Jesús nunca estuvo en contra de la ley ni le llevó la contraria a lo que ésta decía. ¿Saben cuál era el problema con Jesús? Que transformó la ley sin cambiar una letra de ella. Jesús encontró su finalidad y la llevó a cabo. En otras palabras, lo que estoy intentando decir es, Jesús amó. Jesús amó. Llevó una vida amando a Dios y amando a los demás. Y a veces no entendemos por qué. Porque, no sé, la Biblia dice lo que dice. Pero es porque no entendemos que se trata de amar. No entendemos lo que leyes de países rigen, porque no entendemos lo que es amar. Y saben, de pronto Constitución sí tenga los decretos correctos en tu país o en el mío, pero el gobierno no la lleva a cabo de la manera correcta y eso es lo que rompe con la dirección de un país. Eso es lo que lleva a caída honda a un país. ¿Saben? Ciudades, naciones, sociedades, familias, noviazgos, amistades, crecerían formidablemente si colocáramos amor por encima del bien propio. La finalidad de la ley siempre fue el amar, pero se iban y se inclinaban por la rigurosidad de llevar tanto letra por letra, por ser los más santos, por ser el más correcto, por ser el más indicado, por ser el mejor ejemplo. ¿Sabes? ¿Quieres ser el mejor ejemplo? Ama. ¿Quieres ser el mejor ejemplo en tu empresa? Ama. ¿Quieres ser el mejor ejemplo dentro de tu familia? Ama. Y incluso uno de los personajes más conocidos de la Biblia fue el que más luchó contra tradiciones y costumbres. ¿Saben que luchó para romper los esquemas del pueblo judío que habían estado en su cabeza durante años y este celo que había crecido por esta ley? Simplemente para poder ir a personas de otras naciones y pueblos y amarlos. Y todos admiran a Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Y Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, no sé, en las calles se reconocerá. Y todos lo admiran, pero cuando vemos la historia de Pablo, vemos un hombre que luchó entre la ley y el espíritu por dejar ciertas costumbres que lo ataban a su pasado para poder amar a aquellos de los que su pueblo y su ley los separaba. Y este hombre escribió en 1 Corintios 13: aun si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Sabes? Puedes ser el más culto o el más santo,
Pero si no amas, solo haces ruido, solo caminas haciendo ruido. Porque hay tres cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor.